Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado El arrebatamiento, antes o después de la tribulación. Analicemos las dos posturas, pre y post. A través de los años han surgido tres teorías concernientes al tiempo del arrebatamiento de la iglesia. El pretribulacionismo, la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá antes de que se inicie la tribulación. Medtribulacionismo, la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la tribulación. Y posttribulacionismo, la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación. Pero lo cierto es que ninguna es completamente cierta a la luz de la Biblia. En este video analizaremos las dos posturas más populares que existen hoy en día en el ámbito cristiano, la postura pre y post. Miraremos las fortalezas y las falencias de cada una de estas y plantearemos al final cuál es la postura correcta de acuerdo a la palabra de Dios y los eventos que van a suceder. Sean todos bienvenidos. La primera postura que vamos a analizar es el pretribulacionismo, la cual enseña que el arrebatamiento ocurrirá antes que inicie la tribulación, así como lo vemos en esta imagen, en donde la iglesia partirá al cielo en el arrebatamiento 7 años antes de la segunda venida de Cristo, 7 años que representan el nuevo gobierno mundial. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego, poco después de esto, el anticristo será revelado con la apertura del primer sello del Apocalipsis y comenzará la tribulación. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial están separados por al menos 7 años, la semana 70 de Daniel. De acuerdo a este punto de vista, la iglesia no experimentará nada de la tribulación. Las personas que apoyan esta postura a menudo utilizan las palabras rapto de la iglesia, el rapto es inminente, etc. Miremos cuáles son las verdades y errores de esta doctrina a la luz de la Biblia. Primer acierto de esta postura pretribulacionista: el arrebatamiento sucederá antes de los 7 años del nuevo gobierno mundial, que es la semana 70 de Daniel. Esto es correcto, ya que debemos entender que el arrebatamiento es el cumplimiento de las 7 semanas de Daniel, ya que la profecía dice que después de que pasen 49 años desde la orden para restaurar a Jerusalén, vendrá el Mesías, el Señor Jesucristo. Daniel 9:25, versión Dios habla hoy. Debes saber y entender esto. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, que es el Mesías, el Señor Jesucristo, han de pasar 7 semanas, es decir, 49 años tienen que pasar. Entonces, el arrebatamiento está enmarcado dentro de las 7 semanas de Daniel. Luego que termine la semana 69, vendrá el Mesías en el arrebatamiento y no dentro de la semana 70. El cumplimiento de las 7 semanas es el arrebatamiento y el cumplimiento de la semana 70 es la segunda venida de Cristo. Son dos eventos completamente diferentes. Y así como lo hemos venido explicando a través de este estudio, esta orden para restaurar la ciudad de Jerusalén fue aprobada por el alcalde de Jerusalén y por el consejo de la ciudad el 21 de febrero de 1971, tal como lo publicó The New York Times en una de sus ediciones, en donde nos dicen que el plan de vivienda, el plan maestro para restaurar a Jerusalén, había sido aprobado por el Consejo de Jerusalén en febrero de 1971. Es a partir de ese momento que inician los 49 años. 49 años que terminaron en este 2021. Entonces, este primer punto es correcto de la postura pretribulacionista. El arrebatamiento no está dentro de la semana 70. El arrebatamiento está dentro de la semana 69 de Daniel. Segundo acierto de la postura pretribulacionista: la iglesia no está puesta para la ira. Esto es correcto, ya que el apóstol Pablo así lo describe en 1 de Tesalonicenses 1:10.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo viene en las nubes a librar a su pueblo de la ira que viene para el mundo. Así lo dice Pablo. El mismo apóstol nos lo confirma también en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de esto, Apocalipsis 3:10 lo dice claramente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como vemos, existe sustento bíblico que nos indica que la iglesia no estará cuando empiece la ira de Dios sobre el mundo. Ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente: ¿a partir de qué momento empieza la ira de Dios? Ese es el detalle en donde muchos han cometido el error, no saber distinguir el momento en que empieza la ira de Dios sobre los moradores de la tierra. Recordemos que la ira de Dios no es lo mismo que la tribulación, y muchos han confundido la palabra tribulación con ira, cuando son dos conceptos completamente diferentes. La iglesia no estará cuando sea la ira de Dios. Ahora bien, vamos a analizar los errores de esta postura pretribulacionista. Número 1. El arrebatamiento es inminente, es como ladrón en la noche. Es decir, puede suceder en cualquier momento. Esta creencia es falsa, porque la venida del Señor Jesús no puede suceder en cualquier día o momento. Solo sucederá en el día establecido por Dios para tal fin. Recordemos que el Señor Jesús viene cumpliendo las 7 fiestas del Señor, y la próxima fiesta que cumplirá Jesús es la fiesta de la recolección del trigo, Pentecostés. En el arrebatamiento, el Señor Jesucristo recogerá las primicias del trigo para Dios. Así lo dice Apocalipsis 14:14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, es decir, Jesucristo, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Es decir, recogió el Señor en ese momento el trigo de la mies que estaba madura en ese momento en la tierra. Entonces, como podemos ver, la postura pretribulación tiene este error. El arrebatamiento no puede ocurrir en cualquier momento, sino en el día que Dios ha establecido, el día de la fiesta de la recolección del trigo. Por eso viene el Señor Jesucristo a recoger las primicias, lo mejor del trigo, lo mejor del mundo, para llevarlo al Padre. De igual forma, la Biblia es muy clara y nos dice que el arrebatamiento es después del 6º sello, después de los 3 días de oscuridad. Será la siega del trigo. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los 3 días de oscuridad. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, la siega del trigo, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces podemos ver que el arrebatamiento no puede ser en cualquier momento, no es inminente. El arrebatamiento es el cumplimiento de la 4ª fiesta del Señor. Por eso no puede ser en cualquier instante. Y además de esto, solo sucederá cuando se cumplan todos estos eventos que habla Mateo 24, 29 al 31. Es decir, hasta que no se abra el 6º sello, no puede ser la venida de Cristo, porque se tiene que cumplir la palabra al pie de la letra. Ahora bien, esta palabra no es para los judíos, como también hoy en día se enseña. Así nos lo confirma el último versículo de Marcos capítulo 13. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, ¿de dónde viene la creencia de que el arrebatamiento es como ladrón en la noche y que es inminente?
Y la respuesta la tenemos en que John Darby y Cyrus Scofield en el siglo XIX crearon esta doctrina, en la cual afirmaban que la venida de Cristo por su pueblo iba a ser en cualquier momento. Pero como lo hemos estudiado, no es en cualquier momento, es en el día de la siega del trigo y después de que se abra el sexto sello del Apocalipsis. El segundo error de la postura pretribulacionista: la iglesia no pasará por ninguna tribulación. Esta creencia es falsa, ya que el pueblo de Dios sí pasará por una tribulación momentánea, corta, aproximadamente 10 días de tribulación, así como lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y luego de esos 10 días sí vendrá el Señor Jesucristo. La misma Biblia nos lo dice en Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los 3 días de oscuridad. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El problema hoy en día es creer que la tribulación de aquellos días que dice la Biblia son los 7 años del nuevo gobierno mundial. Muchos asocian esta palabra después de la tribulación de aquellos días con ese periodo de tiempo, pero no es así. Recordemos que el arrebatamiento está al finalizar la semana 69 y no está dentro de la semana 70. Y el segundo problema es creer que la tribulación es lo mismo que la ira de Dios, cuando son dos conceptos completamente diferentes. La Biblia dice que el día de la ira de Dios es después de la apertura del sexto sello y del oscurecimiento de los astros. Así lo dice Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, antes de que venga el día de la ira, el sol se oscurece y la luna se vuelve sangre. Después de que pasen estos eventos, vendrá el día de la ira. Pero en cambio, Mateo 24, 29 nos está dando otro orden diferente. Primero viene la tribulación de aquellos días y después se oscurece el sol, la luna y las estrellas. Entonces, vemos que son dos periodos de tiempo completamente diferentes. La tribulación de aquellos días, lo que hemos venido hablando en este estudio, el vandalismo, el corte del internet, la ley marcial, el colapso total de las bolsas, el inicio del enfrentamiento mundial, las pestes bíblicas, etc. Esa es la tribulación de aquellos días. Luego, el oscurecimiento de los astros y los 3 días de oscuridad, la señal de Jonás. Inmediatamente terminen los 3 días, viene el Señor Jesucristo a recoger el trigo en la fiesta de la recolección del trigo. Y apenas el Señor Jesucristo termine de sacar el trigo del mundo de un arpazo, inicia el día de la ira de Dios, el grande y terrible. Día que lo componen las 4 primeras trompetas, porque es un día de trompeta, así lo dice el Antiguo Testamento. La segunda postura que vamos a analizar es el post-tribulacionismo, la cual enseña que el arrebatamiento ocurrirá al final o cerca del final de la tribulación, así como lo podemos ver en esta imagen, donde la iglesia pasará por los 7 años y luego será el arrebatamiento justo con la segunda venida y el inicio del milenio. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará a la tierra para el inicio del reinado de Cristo. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial suceden casi que simultáneamente. De acuerdo a esta creencia, la iglesia pasará a través de todos los 7 años de la tribulación y solo con el sonar de la séptima trompeta será arrebatada, antes de las 7 copas de la ira de Dios, ya que para estas personas la ira de Dios son solo las 7 copas y no las trompetas del Apocalipsis. Será aterrador como ningún otro, devastador para el mundo entero. Miremos cuáles son las verdades y errores de esta doctrina a la luz de la Biblia. Primera verdad de la postura post-tribulacionista: el arrebatamiento sucederá después de la tribulación. Esta postura se basa en Mateo 24, 29 al 31, y esto es correcto hasta cierto punto. La iglesia sí pasará por una tribulación corta, momentánea, solamente 10 días, en donde serán abiertos los 6 primeros sellos del Apocalipsis.
Pero el hecho de que los sellos 2, 3 y 4, que son la tribulación de aquellos días, se abran cuando esté la iglesia todavía en la tierra, no quiere decir que se materialicen de inmediato. El enfrentamiento mundial, el hambre, la pestilencia y la muerte se intensificarán luego del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros veremos solo el inicio de estos sellos, pero no su culminación. Y esto hay que tenerlo muy claro. El creer que los primeros sellos se abran y que la iglesia esté aquí en la tierra no indican de que se vayan a desarrollar por completo y de inmediato. Solamente es el inicio, hasta el punto de cuando llegue la ira de Dios se intensifique. La iglesia no pasará por los 7 años del nuevo gobierno mundial. Recordemos que la tribulación que dice la Biblia hace parte de la semana 69 de Daniel, y la iglesia no estará dentro de la semana 70. Tengamos claro esto, la tribulación de aquellos días son los días de la apertura de los sellos, del inicio de los sellos del Apocalipsis. Ahora bien, analicemos este error de la postura post-tribulacionista. El arrebatamiento solo ocurrirá durante la séptima trompeta y después que el anticristo se manifieste, y por eso pasaremos por la tribulación. Estas personas se basan en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, lo cual dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En estos versículos, el apóstol Pablo no está hablando del arrebatamiento. Él está hablando del día del Señor. Día del Señor que es el milenio, los 1000 años del Señor. Debemos de tener muy claro esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque la palabra el día del Señor se traduce como los 1000 años del Señor. Día del Señor que iniciará con la segunda venida de Cristo. Y dado esto, es correcto lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo no vendrá a establecer el milenio hasta que no se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Eventos que se darán a la mitad de la semana 70, cuando la gente del mundo adore a la bestia y a su imagen. Esa es la apostasía. Y cuando a la mitad de los 7 años se manifieste el hombre de pecado. Ahora bien, además de esto, la séptima trompeta solo se tocará faltando 10 días para la segunda venida de Cristo, luego que han terminado los 7 años del nuevo gobierno mundial. Y dado este contexto, la final trompeta que dijo el apóstol Pablo no es la séptima trompeta del Apocalipsis, porque la séptima trompeta se tocará después de que se acaben los 7 años, la semana 70 de Daniel. En cambio, la final trompeta de la cual habla el apóstol Pablo, que es la del arrebatamiento, se dará cuando se acabe la semana 69, la cual ya terminó en este año 2021. Ahora bien, quiero compartir con ustedes mi postura del arrebatamiento, con base a lo que acabamos de analizar, y mi opinión es que la verdadera postura, según la Biblia, es un mix, una mezcla de la postura pre y post. Y estos son los puntos a tener presentes. Número 1. El arrebatamiento es antes de los 7 años del nuevo gobierno mundial. Es decir, luego de que finaliza la semana 69 de Daniel, la cual finalizó en este 2021. Número 2. El arrebatamiento es después de la tribulación de aquellos días. 10 días de tribulación. Número 3. El arrebatamiento no es inminente. Solo se dará en el día y tiempo ya establecido por Dios, durante la fiesta de Pentecostés, la recolección del trigo, y luego de que sean abiertos los 6 primeros sellos, y luego de que terminen los 3 días de oscuridad. Número 4. El arrebatamiento será antes de que caiga la ira de Dios, antes del toque de las 4 primeras trompetas. Entonces, la postura real de cuándo es el arrebatamiento es una mezcla entre la postura pretribulacionista y posttribulacionista, en donde miramos que estos 4 puntos son los más importantes a tener en cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es muy importante tenerlo presente, para que cuando sea el momento de que inicie la tribulación, no nos agarre por sorpresa los eventos que van a pasar en el mundo. La palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano
permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, querido amigo y hermano, el amor entre nosotros. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, nos vino a enseñar los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, pedirle perdón a Dios por mis faltas, por mis pecados, arrepentirme. Y número 2, lo que Dios quiere de nosotros es que nos amemos los unos a los otros, que demos frutos dignos de arrepentimiento, que ayudemos al prójimo y al necesitado. No te olvides suscribirte a mi canal de respaldo 2021 Fin de los Tiempos y a mi canal oficial de Telegram. En el comentario fijo de este video encontrarás los enlaces. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar aquí.